Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. Estamos en esta tarde, noche en algunos de sus países ya, y vamos a hablar del tema de que le hemos titulado espiritual. Y he querido que toquemos este tema una vez más, porque he leído todas sus tareas, he visto lo que han escrito, me he dado cuenta que todavía hay una especie de confusión, o más bien tiene que ver con el hecho de que quizás no lo podemos explicar. Todavía no lo podemos explicar. Entonces, cuando uno no puede explicar algo, pues, por más que uno piense, como que las palabras no le salen. Y yo lo entiendo, hermano, no se preocupen. Pero en este día voy a tratar este tema una vez más para ver si con la ayuda del Espíritu Santo nos ayuda a poder explicar y más que eso, a poder entender. Ya ustedes escribieron, pusieron todos sus conceptos en papel, entonces ahora vamos a comparar lo que ustedes escribieron con lo que vamos a decir. Y quiero decirles, hermanos, que no se sientan apenados si hay algunas correcciones. No voy a nombrar, no voy a decir los nombres, pero si hay algo que tiene que corregir, para eso son estas clases, para ser corregidos, para poder aprender y para poder trazar mejor el texto de la Biblia. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio y vamos a pasar primeramente yo diría, esa parte que es mi favorita, la parte de las medallas, de lo que ustedes han hecho ahí en su casa. Eh, yo creo que vale la pena, vale verdaderamente la pena este tiempo para poder enviarles un abrazo a cada uno de ustedes. Quiero decirles que he leído todas sus tareas y que me gusta que ustedes, cada uno de ustedes vaya mejorando, van escribiendo mejor. Si ustedes aprenden a leer, van a poder escribir, y si pueden leer y escribir, van a poder hablar correctamente, van a poder comunicarse, van a poder enseñar a otros. Entonces es bastante importante lo que ustedes están haciendo. Ahora, quiero decirles ya de antemano, hermano, que estas clases que nosotros estamos impartiendo pertenecen a un instituto. Este es un instituto. Estas no son simplemente clases. Usted en este momento y por las pasadas 4 semanas ha estado asistiendo a una escuela de Biblia. Estos estudios que nosotros le compartimos a ustedes, si usted los tomara, no sé, allí en su país, pero aquí en los Estados Unidos es caro tomar clases como las que usted está tomando. Entonces, siéntase privilegiado de estar aquí con nosotros. Así que aproveche su tiempo. No crea que yo soy duro, no. Alguien lo tiene que empujar a usted. Y ese, gracias a Dios, soy yo. Yo lo voy a empujar. Yo no lo voy a dejar ¿cómo se llama?, continúen en el mismo camino que quizás han estado. Vamos a la iglesia, llevamos la Biblia, no conocemos de la Biblia, hablamos un montón de disparates y así estamos contentos. No, esos tiempos han pasado. Es tiempo de que usted comience a crecer. Comience a decir que es cristiano, no porque va a una iglesia cristiana, sino porque vive una vida cristiana, porque ama a Cristo y porque se preocupa por cumplir los mandamientos que el Señor le ha dejado. Entonces vamos a comenzar, hermanos, con las medallas. Quiero decirle que pues he leído varias de sus clases, de sus tareas, y les dije la semana pasada que iba a entregar 3 medallas, pero no, hermano, voy a entregar más medallas. Y voy a entregar más medallas por una sencilla razón, porque creo que vale la pena que las personas que voy a reconocer sean reconocidas porque me enviaron una tarea diferente. Me enviaron una tarea diferente. Reconozco su esfuerzo. Entonces, yo creo que más de una persona merece
una medalla. Entonces vamos a comenzar con las medallas y luego vamos a revelar quién fue la mejor tarea A y quién fue la mejor tarea A y B. ¿Ok? Entonces, estas personas que voy a presentarles a ustedes se merecen una medalla. Al final de que yo muestre las medallas, entonces le vamos a dar un aplauso a todos. ¿Ok? Ok, entonces comenzamos. Medalla a Iris. Iris, muchas gracias por tu tarea. La leí toda, magnífica. Te estoy dando un reconocimiento aquí enfrente de todos tus compañeros por el buen trabajo que hiciste. Andrés, Andrés, muchas gracias. Allí te veo. Andrés David Zacarías, te felicito. Muchas gracias por tu tarea. Le puse atención a todos los detalles de tu escrito. Marrosa fue la ganadora del primer lugar la semana pasada. Esta semana no ganó el primer lugar, pero sí todavía ganó una medalla por haber hecho un buen escrito. Juan Carlos, felicitaciones. He estado poniendo mucha atención a la manera como tú escribes, como razonas, y me ha gustado bastante lo que me has enviado. Van 4 medallas. Lisbeth, usted se ganó una medalla porque pues vi todo el trabajo que usted hizo, muy creativa. A mí me encanta la creatividad. Me hizo un esquema de lo que era espíritu, de lo que era el alma, de lo que era la carne, me lo explicó bien detallado. Me doy cuenta de que se sentó a hacer su tarea, toma las cosas en serio y por eso, Lisbeth, un abrazo y una medalla. Tenemos también a nuestro hermano Víctor. Nuestro hermano Víctor, yo no sé cómo le hace, pero es el primero que me manda la tarea y me la manda aún antes que la he pedido, ya me la mandó. Bueno, Víctor, muchas gracias. Leí toda tu tarea. Tenemos a Jonathan. Jonathan había tenido problemas al principio, pero ya se puso las pilas y está junto a Juan Carlos. Están en la misma clase, están escuchando desde una computadora. Nuestro hermano Jonathan tenía problemas con su computadora, pero no se quedó allí, sino que fue y se reunió con otro hermano y están juntos discutiendo y aprendiendo. Así que, Jonathan, felicidades también por tu gran esfuerzo. José William, la semana pasada había eliminado a José William porque no lo miraba por ningún lado. Entonces José William ha regresado, quizá posiblemente no está en este momento, no veo su nombre, pero él escucha la clase después que se ha terminado y me manda las tareas. Me ha enviado las tareas que se había trazado, me las envió toditas me las ha enviado. Y esta última tarea la leí y me ha encantado bastante. Tenemos también a Lisette. Lisette ha hecho un trabajo excelente en sus tareas. Su dedicación es una inspiración para mí, para continuar haciendo un mejor trabajo. El primer lugar de la tarea A se lo lleva Juan Carlos. Juan Carlos de Venezuela. Leí su trabajo. Vaya, tiene muy buena redacción. Piensa de su cabecita. Lo que ha escrito no viene de un libro. Sí ha estudiado, se ve que ha estudiado, entiende los conceptos, los escribe y los expresa muy bien. Y por eso es que, Juan Carlos, felicitaciones. No solamente te ganaste una medalla, sino que te ganaste el primer lugar de la tarea A, 3A. Ahora, ¿quién de ustedes creen que se ganó la medalla de la tarea 3B? Víctor, un aplauso, felicitaciones por tu buen trabajo. Víctor me mandó las 2 tareas,
me las mandó antes que cualquiera de ustedes, lo hizo bien. Algo de la tarea de Víctor, que la tengo acá enfrente de mí, la hizo como yo se la mandé a pedir. Ha puesto él el título de la clase, ha puesto quién es su maestro, el tema, ha especificado bien qué tarea está escribiendo y además de eso me escribe todo a dos espacios, a dos espacios. Algunos de ustedes todavía no se les ha encendido el foco. Perdón. Sus tareas, más cuando son más de una página, tienen que ser a dos espacios. Dos espacios, hermanos. Lo voy a decir otra vez. Dos. Uno, dos. Dos espacios. No me lo pongan todo ahí porque yo ya estoy viejito y casi no veo esas letritas chiquititas que ustedes me envían. Entonces, para poder poner comentarios a lo que usted ha escrito y para poder leer, corregir y eso y todo lo demás, tienen que ser sus tareas a dos espacios. Algunos de ustedes no ponen ni siquiera su nombre. Sé que viene de ustedes porque me envían un correo, pero ni su nombre ponen, no ponen absolutamente nada. O sea, ya esto ya debería de ser pan comido, ya se los expliqué. Primero es el nombre del curso. Segundo es el nombre de quién es su maestro. ¿Por qué? Porque las tareas van a ser enviadas muy pronto a un solo correo y la persona que las está recibiendo tiene que darse cuenta a qué curso pertenece su clase. Entonces, ponga el nombre del maestro, ponga el tema que se está tratando, el número de la tarea 1, 2, 3, 4. En este caso, tenemos tarea 3A y 3B. Y luego su nombre. Su nombre tiene que estar. Si no está su nombre, entonces ¿a quién le voy a dar el grado? Entonces, hermanos, quiero que, por favor, en este momento, todos allí simbólicamente con su manita, le demos un aplauso a todos estos chicos, en particular a nuestro hermano Juan Carlos y a nuestro hermano Víctor. Pero aplaudan, hermanos, aplaudan, aplaudan. Quiero ver esas manitas allí aplaudiendo. Eso, aplaudan. Eso, me da mucho gusto. Así que felicidades a cada uno de ustedes, chicos. ¿Dónde está Juan Carlos? Juan Carlos, te voy a abrir tu micrófono, ¿ok? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Ahora se fue mucho este. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Me escuchas? Hermano Juan Carlos. El hermano Juan Carlos no tiene micrófono, es lo que pasa. Él no tiene micrófono. A lo mejor me está escuchando, pero no tiene micrófono. Bueno. Hermano Víctor, ¿cómo estás? Abre tu micrófono, Víctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo está, estás? hermano? ¿Cómo están todos? Pues aquí, ¿cómo se siente tener esa copa? Pues se la quitaste a Marrosa de la semana pasada. Ahora tú eres el que está ahí con la copa. Bueno, antes de hacer la tarea le pedí bastante a Dios y al Espíritu Santo que me iluminara para poder expresar lo que en el Espíritu uno ya ha entendido, pues. Y es difícil poner en palabras lo que uno sabe, lo que está en la mente, pues. Y bueno, gracias que pude expresar un poquito sencillo lo que parte de lo que el Espíritu Santo ha convencido a mi espíritu de lo que es la espiritualidad y de lo que usted nos ha enseñado. Amén. Pues mira, ahí vienen varios detrás de ti. Que mira, me costó mucho esta calificación, la vine dando hasta casi aproximadamente como 2 horas antes de comenzar la clase, porque las leí una vez, las leí 2 veces, anduve buscando a algunos de ustedes, pero fue difícil para mí. Así que no se desanimen, aquellos que no han recibido una medalla, esfuércense. ¿Ok? Esfuércense. Yo estoy leyendo todo lo que ustedes me envían. Yo no ando buscando tanta sabiduría o tanto lenguaje o repetición de palabras. Usted no me impresiona con eso. Yo lo que quiero es que usted me hable de lo que usted entiende. ¿Qué es lo que usted entiende? Entonces, eso es lo que me va a hablar a mí en particular.
Pero felicitaciones, Víctor y Juan Carlos, y sigan adelante, ¿ok? Gracias, gracias. Amén. Amén. Ok, hermanos. Entonces vamos a comenzar, vamos a seguir con la próxima parte y quiero hacerles un anuncio rápidamente. La próxima semana, o sea, esta semana no hay tarea. No tienen que preocuparse toda la semana de hacer absolutamente nada. O sea, estudien, pero yo no les voy a dejar tarea. Pero hay una tarea que yo ya les envié. Les envié a través del WhatsApp, les envié a través del correo electrónico y se los envié a través de este módulo. Si usted va a donde están los materiales, usted va a encontrar que allí está ya la tarea que se vence hasta el 22 de agosto. Ya se las envié. Tiene 2 semanas para hacerla. Yo no quiero escuchar esas excusas que estoy escuchando. Hermano, nunca me llegó. Usted no me la envió a mí. Que no la encuentro. Que la perdí. Que se la comió el perro. Que esto, que lo otro. No, hermanos. Yo, verdad que tengo demasiadas cosas para estar enviando las tareas 1, 2, 3, 4, 5 veces. Usted sea responsable de ir este día y allí en la notificación que usted tiene en su correo que le avisó que iba a comenzar esta clase, allí hay una parte donde dice material y allí está su tarea. Lo único que tiene que hacer es abrirlo, imprimirlo. Si no lo encuentra ahí, vaya a ver al correo. Y si no lo encuentra ahí, búsquela en el WhatsApp, que allí la puse yo el día de ayer. Así que lea las instrucciones o pregunte a sus compañeros. Otra cosa importante, la próxima semana nos vestimos de gala. Nos vestimos de gala porque va a estar con nosotros nuestro hermano Ali Vargas Torrealbas de Venezuela. ¿Cómo está, mi querido paisano? Está en línea en este momento. ¿Cómo está, hermano Ali? Buenas noches. ¿Aló? Aló. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Ya, tengo que preguntar si escucha porque, bueno, con tantos problemas de comunicación que tenemos hoy día por acá, es poco entender. Bueno, vaya un Casi no saludo se le para escucha, todos. hermano. ¿Me escucha ahora? Un poquito mejor. Bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que me escuche. Hay un poquito de problema por aquí, pero bueno, esperemos que me puedan escuchar. Vaya para todos los hermanos de esta clase, pues un caluroso saludo. Les habla Ali Vargas Torrealba desde Venezuela. Vivo en un rinconcito por allá por el llano venezolano llamado Acarigua, estado portuguesa, y veo que hay muchos venezolanos, muchos compatriotas por aquí en esta clase. Espero que pongan lo mejor de sí para levantar ese estandarte pues que todo creyente tiene que levantar para honrar y glorificar el nombre de Dios. Hermano, el placer es mío, el honor es mío. Gracias por la oportunidad pues que me ha brindado de poder servir a Dios a través de esta plataforma tecnológica de Leyendo las Escrituras. Espero la semana próxima pues hacer lo propio, lo que corresponde, dar un poco de aquello que el Señor nos ha dado. Él dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Así que bueno, en eso estamos, hermano Felipe. Como siempre para mí un gustazo. Amén, amén, amén. Pues miren, les cuento, hermano. Miren, el hermano Ali Vargas es el prototipo, el ejemplo de lo que quiero lograr con algunos de ustedes. Quiero que un día ustedes sean los maestros de este instituto. Quiero que aprendan, quiero que se preparen, quiero que dar la oportunidad de que también enseñen, quiero darles la oportunidad que se desarrollen. Ese es el plan. Ya uno que está viejito, uno ya tiene que ir preparándose para que todos ustedes, los peladitos, se queden con lo que el Señor le mandó a hacer a uno. Y ahí está, mire, ese jovenazo que está ahí es mi paisano, llanero como yo. Y también ahí vienen otros, como la hermana Magali, ahí viene la hermana Iris, Andrés, David, Iraida, la hermana Jane, Juan Carlos, Lisset, todos, cada uno de ustedes, quiero que un día tengan la oportunidad de poder enseñar,
en esta plataforma. Así que la próxima semana yo voy a estar de viaje. El día que esté la clase en vivo, yo voy a estar en mi automóvil viajando del norte de California hacia mi casa. Así que no voy a poder conectarme, pero el hermano Ali ha sido uno de mis maestros asistentes desde que nosotros comenzamos este ministerio. Ha probado ser un maestro que conoce las escrituras y que, más importante, que sabe en lo que nosotros creemos y sabe muy bien que a nosotros nos gusta exaltar a Cristo, exaltar su palabra y hablar de las cosas de Dios. Así que en buena hora, hermano Ali Vargas, estamos todos muy contentos de que usted haya regresado. Él también en algunas ocasiones va a estar asistiendo a nuestro hermano Erwin, así que vayan conociéndolo. Y el único temor que yo tengo es que pues cuando regrese pues me digan los alumnos, no, queremos al hermano Ali Vargas Torrealba. ¿Cómo le quedó el ojo, hermano Ali? No, bueno, hermano, siempre usted no deja de sorprenderme con esa sagacidad y esa jocosidad que lo caracteriza. Pero no, hermano, usted sabe que yo soy el Timoteo suyo y del hermano Edwin, ¿no? Siempre estoy aprendiendo, siempre estoy como allí, como una esponjita. Y bueno, esa es la idea, ya usted bien lo decía, de que cada uno de estos hermanos que hoy están formando parte de esta clase, pues, también sean agentes multiplicadores de esta metodología de enseñanza y que cada uno pues, en su tierra natal, en su terruño, pues, también pueda ser un pequeño leyendo las escrituras. Esa es la idea. La idea es crecer para llevar la sana doctrina del Evangelio hasta lo más recóndito de los rincones donde nos encontremos, hermano. Y Amén. bueno, aquí estamos, hermano Felipe, como un buen soldado, ¿verdad?, de Cristo, a espera de las órdenes que se tengan que recibir de su parte para continuar con lo que a bien tengamos pendiente para la próxima semana en la clase. Amén. Bueno, pues sí, estamos pensando y sabemos que va a ser una clase fabulosa. Amén, Amén. hermano. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día y vamos a ver los objetivos que tenemos trazados, que después de estudiar esta clase se espera que el estudiante aprenda lo siguiente. Primero, pueda explicar la diferencia entre la vida espiritual bíblica y lo que se conoce como el espiritualismo. En alguna de sus tareas, hermanos, yo observé que yo entiendo, hermanos, que en los países quizás donde usted está no tenga muchos recursos para obtener diccionarios, concordancias y pueda usted buscar entre los materiales bíblicos algunos de estos términos. Y yo lo entiendo, pero tengan mucho cuidado por la sencilla razón de que algunos de ustedes, cuando estaban hablando de el tema de espiritualidad bíblica, me estaban hablando de dos cosas, o me estaban hablando de psicología, y les voy a explicar de dónde venía esa tendencia. El apóstol Pablo, si no me equivoco, creo que es en Primera de Tesalonicenses, donde él dice que Dios santifique por completo, que Dios lo santifique por completo, y luego dice espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hay muchos libros, especialmente el de Watchman Nee, que habla acerca de la tricotomía del hombre y comienzan a hacer un montón de teorías de algo que Pablo ni siquiera dijo. Está allí, claro, Pablo dijo espíritu, alma y cuerpo, pero de esas tres palabras se han hecho un montón de teorías que tienen que ver con la psicología y no con la espiritualidad bíblica. Entonces tienen que tener ustedes bastante cuidado. Y la otra cuestión que vi es que algunos de ustedes tomaron definiciones de lo que es espiritual, pero la definición no tiene nada que ver con ser espiritual, sino que con espiritualismo. Y el espiritualismo lo voy a explicar el día de hoy para que veamos cuál es la diferencia entre ser
espiritual y lo que es espiritualismo. Entonces, a través de esta clase, queremos que también usted aprenda a hacer ajustes en su propia vida y que abandone las prácticas ocultistas. O sea, usted no me va a creer, pero el día de hoy en la iglesia se practican muchas cosas que tienen que ver con el ocultismo más que con la espiritualidad bíblica. Entonces, que usted haga los ajustes necesarios. Si tiene que arrepentirse de algo, usted arrepiéntase. Haga usted los ajustes necesarios en su vida y apártese, hermano. Hay en la iglesia, aquí en los Estados Unidos y en muchas partes, en Inglaterra y en muchos países suramericanos y del habla hispana, en donde se practica lo que se llama el espiritualismo cristiano. Eso de los vómitos, eso de reprender, de hablar con los muertos o de hablarle al espíritu y cosas así, tienen que ver más con espiritualismo cristiano que con espiritualidad bíblica. Entonces, hermano, espero que aprenda algo el día de hoy, usted pueda de esa manera combatir en su iglesia las prácticas y doctrinas del error. Cuando me acuerdo en una de las iglesias hispanas, porque yo la mayoría del tiempo en mi vida he ido a iglesias anglosajonas, entonces en las iglesias hispanas se dan ciertas cosas que deben de ser corregidas. Siempre la misma hermanita se levanta y antes de dar un mensaje en lenguas, tira gritos y se comienza a llorar, y después que comienza a llorar, comienza a dar unas lenguas, y después que da las lenguas, comienza a decir un montón de palabras, y hay momentos en que esa misma hermana da el mismo mensaje todos los domingos, puntual. Ya sabe que después del tercer culto, del tercer canto, la gente comienza a orar y ahí es donde se avientan y comienzan a hacer un montón de cosas y no tiene nada que ver con lenguas, no tiene nada que ver con mensajes de Dios si usted juzga correctamente. Entonces, usted tiene que combatir estas prácticas. ¿Y cómo lo hace? La manera como lo hace es que el pastor comienza a corregir desde el púlpito las prácticas que la iglesia acepta y que la iglesia rechaza. Entonces, cuando usted les habla de las cosas que usted acepta y las cosas que usted rechaza, toda la iglesia, incluyendo las profetisas y los profetas, se dan por entendidos. Si el profeta o la profetisa continúa con las mismas prácticas, entonces se llama a la hermana juntamente con los líderes, ya sea el diácono o ya sean los ancianos, se iba a una oficina y en amor se le dice, hermanita, ¿sabe qué? Hemos estado hablando de este tema, yo no sé si usted estuvo presente o no estaba presente, pero queremos platicarle, pues, de que hay ciertas anomalías y hay ciertas cosas que nosotros aceptamos y que rechazamos. Y una de esas cosas que rechazamos es básicamente algunas de sus actividades. Le vamos a pedir, por favor, la próxima vez que usted tenga un mensaje que usted crea que es de Dios, venga y se acerque a mí, al pastor, y me diga cuál es el mensaje que usted tiene, y yo le digo si sí puede darlo o si no lo puede dar. Y usted va a ver cómo muchos profetas y muchas profetisas comienzan a pensar detenidamente lo que van a hacer. Y eso usted lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Usted sabe por qué? Porque es mejor hacer eso que dejar que alguien diga un mensaje y confunda y que traiga una gran depresión y tristeza en medio de la congregación. No todas las lenguas son de Dios. No todo lo que ocurre dentro del culto es de Dios. Entonces, por eso el capítulo 4, primera de Juan, nos dice, hermanos, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus. Es importante que nosotros entendamos eso. Entonces, de eso se trata esta clase y estos vienen siendo los objetivos. Ok, pasemos al siguiente, a la siguiente vía dispositiva. Entonces vamos a tratar de definir, hermanos, lo que significa espiritualismo y espiritismo, que no tiene nada que ver con ser espiritual. ¿Ok?
Lo que usted encuentra la mayoría de veces en la internet, cuando usted pone espiritual, las definiciones que se le dan a usted son de espiritualismo o de espiritismo. Y como es de espíritu, entonces creemos nosotros que es la misma cosa. ¿Qué es el espiritualismo? Yo no voy a ahondar en este tema. Mi negocio no es hablar de las cosas que el enemigo hace. Mi negocio es hablar de lo que Dios hace. Pero voy a darles a ustedes algunas definiciones básicas de lo que significa espiritualismo. El espiritualismo tiene que ver con la adoración a los espíritus. Con eso tiene que ver el espiritualismo. Y cuando hablamos de espíritus, es la adoración a los muertos. Ellos dicen que la adoración a los espíritus no ponen los muertos, ¿ok? Porque hay una sanción dentro de la palabra de Dios que dice que no hay que consultar a los muertos. Y luego dicen Dios y lo ponen con D mayúscula. Yo lo cambié y lo puse a Dios, porque si verdaderamente ellos adoraran a Dios, no estarían involucrados en todo lo que están involucrados. Entonces el espiritualismo es la adoración a los espíritus, los muertos, a sus dioses, también adoran a sus ángeles. Y quiero ser muy enfático en esta parte. Nosotros creemos en los ángeles. La palabra de Dios dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los protege. O sea, la Biblia habla de ángeles. La Biblia habla de ángeles, pero nunca en la Biblia dice que nosotros debemos adorar a los ángeles. Hay padres que tienen la foto de un angelito a la par de donde están sus hijos y dicen para que cuide a mis hijos. Eso es idolatría. ¿Me escuchó muy bien? Eso es idolatría. Usted no tiene que poner ninguna figura de ángeles para que los ángeles le cuiden a sus hijos. Dios sabe lo que hace. Eso es simplemente idolatría y eso cae en lo que es las costumbres espiritualistas. Esas cosas todavía vienen y están bien arraigadas de la manera como nosotros vivíamos anteriormente. Nosotros como gentiles, como personas que no somos judíos, estamos bañados de un montón de costumbres y de cosas que hacemos que no tienen nada que ver con Dios. Y no tienen nada que ver con Dios, pero sí tienen que ver con tradiciones de hombres que radican de todas estas costumbres paganas. Creemos en los ángeles, pero no adoramos a los ángeles. También el espiritualismo adora a sus ayudantes, o sea, a los ayudantes de Dios. Para ellos, Cristo fue el más grande espiritualista que ha caminado sobre la faz de la tierra. Según los espiritualistas, Jesucristo ayudaba a Dios a través de su espiritualismo y sacaba demonios y sanaba enfermedades. Entonces, ellos consideran de que Cristo no es un salvador, no es el Hijo de Dios, sino que simplemente fue el más grande espiritualista. Es más, el espiritualismo se considera el modelo y la primera religión en el mundo sobre las que todas las religiones están basadas, lo cual es una mentira, que el Señor los reprenda. Entonces, tenemos además del espiritualismo, tenemos el espiritismo, la nigromancia. La nigromancia es esa práctica de evocar espíritus, es hechicería, es brujería. El espiritismo no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Es la creencia popular que los espíritus buenos y malos puedan afectar la salud, la suerte y otros aspectos de la vida del hombre. Y observe lo que estoy diciendo en este momento, porque dentro de la iglesia hay mucha gente que practica el espiritismo. Practican el espiritismo. Ellos le llaman el sacar demonios, pero lo que están practicando es espiritismo y no están practicando una liberación de demonios. Le enseñan a la gente,
le enseñan a la gente que muchas de sus enfermedades y muchas de las penas que viven en su vida se deben a que hay espíritus buenos en su casa o espíritus malos. Van a sus casas y le comienzan y le mandan a decir que vote aquello, que vote esto, que vote aquí, se le quedan viendo a las cobijas y no sé cómo le hacen, pero comienzan a decirle que esa cobija tiene un espíritu que lo tiene que aventar, que esto y lo otro. Eso, hermano, es una limpia. Eso es espiritismo. No tiene nada que ver con la espiritualidad que habla la palabra de Dios. Yo se lo digo, hermano, con toda, ¿cómo le podría decir? Se lo digo, hermano, no porque quiero hacerles creer a ustedes que soy el superhombre, pero en mis días de juventud, yo tenía, tuve ciertas oportunidades, o tuve ciertas experiencias con la liberación de endemoniados. Y aprendí una cosa muy básica, que uno no debe dedicarse a cazar a endemoniados. Meterse a sacar demonios de las personas puede traer muchos problemas que no son necesarios a su vida. Más cuando uno cree que es el que saca los malos espíritus. Eso es peor, mucho peor. Entonces, de muy temprano aprendí que cuando se trata de una persona que se tira al suelo y que comienza a hacer ruidos y a escupir y a hacer lo otro, lo primero que uno tiene que hacer, si eso ocurre dentro del templo, es sacar a esa persona y llevárselo a otro lugar donde no esté en medio del pueblo de Dios. Una experiencia como esta puede confundir a la gente, le va a meter miedo, le va a tomar temor y el enemigo ya prácticamente logró lo que quería lograr, intimidar a la gente y al pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de el espiritualismo y el espiritismo o la necromancia y la hechicería? Observe lo que dice la palabra de Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Mire, no dice es abominación para Dios las cosas que hacen, no. Él dice, esa persona que practica esto es abominación. Esa persona, esa mujer, ese hombre que practica estas cosas es abominación. Y luego dice, y por estas abominaciones, ahora sí, estas abominaciones son las cosas que hacen los hombres abominables delante de la presencia de Dios. Y por estas abominaciones, dice, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, escuche, a agorero y adivinos oyen. Agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Quiero decir esto bien enfático, hermanos. Si usted es de los cristianos que creen en el horóscopo, que creen en las limpias, que creen en los amuletos, en los escapularios, que creen estas cosas, yo le exhorto en el nombre del Señor que se arrepienta y se aparte de eso. Eso no le agrada a Dios y eso podría ser un impedimento para que usted pueda madurar y crecer en los caminos del Señor. Que Dios nos guarde de esto, hermanos. Que Dios nos guarde. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que el espiritualismo y el espiritismo se parece, pero no es. Pero no es. Definiciones de lo que es ser espiritual o de la espiritualidad. La palabra espiritual se halla en contraste con lo que es terreno y con lo carnal. Terreno en nosotros
y con lo que es carnal. Por ejemplo, nuestra mente, hermano, yo estaba al estudiar sus escritos, me doy cuenta que muchas veces nosotros cuando estamos estudiando los temas profundos de la palabra de Dios, lo que ocurre es que nosotros, por A o por B razón, comenzamos a humanizar tanto los conceptos que nosotros mismos nos confundimos. Nosotros mismos como que nos perdemos por la sencilla razón de que pues estamos analizando tanto los conceptos, los textos. Entonces comenzamos a pensar como humanos y llegamos a un momento en que creemos que todo lo tenemos que entender y no es así. Si usted se lee el capítulo 1 de Romanos del verso 18 en adelante, allí la palabra de Dios nos explica cómo los hombres comenzaron a entrar en sus propios raciocinios de las cosas que ya entendían, de lo invisible, de lo divino que era Dios. Y esto ya lo entendían por las cosas que habían sido creadas, pero ellos dijeron, no, nosotros queremos saber más. Y entraron en sus propios raciocinios a tal grado que sus mentes se les corrompieron. Y se les corrompieron tanto que en lugar de ir en pos de Dios, se comenzaron a entregar a cosas ilícitas que Dios no permite. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dice la palabra de Dios ahí que fue entonces Dios los entregó a los deseos de su carne. ¿Por qué? Porque no escuchaban, no obedecían y se habían entregado a todo lo que era simplemente raciocinio. Y eso le puede ocurrir a usted. Cuando usted comience a desesperarse y a tratar de razonar y de tratar de convertir a Dios en lo que no es. Él no es un hombre. Él es Dios. Y entonces nosotros tenemos que entender eso. Otra cosa, hay cosas que nosotros no las vamos a entender en este momento. Y no las entendemos por una sencilla razón, porque no vivimos una vida espiritual. No tenemos vida espiritual. Queremos entenderlo todo, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito simplemente de saberlo? No, no es el propósito. Entonces, espiritual es aquello que se halla en contraste con lo terreno y con lo carnal. Ahí lo va a ver en las citas que le he puesto. Se relaciona con lo que es del Espíritu Santo. Varios de ustedes me dicen ahí que ser espiritual, las cosas tienen que ver con las cosas del Espíritu y me lo ponen con E minúscula. Cuando nosotros hablamos del Espíritu con E minúscula, estamos hablando del hombre natural. No estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted me escriba y me hable del Espíritu Santo, si no va a usar la palabra santo, entonces escriba Espíritu, pero con la E mayúscula, para que todos podamos entender. De lo contrario, usted está hablando del Espíritu, pero está hablando del Espíritu de la parte del hombre natural, el hombre natural. Entonces, con esto tiene que ver el término espiritual, con aquel contraste de lo que es terreno y carnal, en contraste con lo que es Espíritu Santo, o la obra del Espíritu Santo que se lleva a cabo en el hombre natural. Espiritualidad, por otro lado, es descrita en la Biblia como el mejor y más perdurable bien, cómo amar y cómo entregarse a la devoción a Dios. Ahí le puse varios textos. Y esto de que es entregarse al mejor y más perdurable bien y amar y tener devoción con Dios es básicamente el producto del nacimiento que produce el Espíritu Santo. O sea, una persona que no es nacida de nuevo no tiene devoción a Dios. Puede creer en Dios. Le puede decir a usted, oh sí, yo creo en Dios, pero la Biblia dice que hasta el diablo, los demonios creen en Dios. No, amar a Dios y ser devoto de Dios significa obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, tenerlo a Él como el jefe, el manda más, el rey en su corazón. Que no hay nada más importante en su vida que agradar
a Dios. Eso es espiritualidad. Todo aquello que tiene que ver con llevarnos de regreso a Dios. Lo demás es otra cosa que no vale la pena ya ni mencionar. Observen lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 5 al 9. Porque los que son de la carne, y observe, hermanos, esta frasecita, los que son de la carne. No dice los que hacen las cosas de la carne, pero los que son de la carne. Por ahí comienza la espiritualidad. La espiritualidad comienza cuando Dios hace morada en nuestra vida y nos hace su posesión. La palabra de Dios nos enseña de que fuimos comprados por un precio alto, que ya no somos de nosotros, sino que somos del Señor. El gran problema que nosotros tenemos es que no podemos reconciliar entre ser carnales y ser espirituales, porque creemos que ser espirituales es hacer cosas, es hacer algo. En cambio, la palabra de Dios nos dice que ser espiritual es haber dado todos nuestros derechos a Dios. Cuando hicimos esa oración de fe, cuando le dijimos al Señor, Señor, ven a nuestro corazón, ven a nuestra vida, cámbianos, haznos una nueva criatura, le estábamos diciendo al Señor, Señor, de ahora en adelante, tú vas a ser el que manda en mi vida. Entonces, cuando nosotros le decimos eso al Señor, el Señor envía su Espíritu. Y las cosas que antes parecían imposibles, ahora van a ser más normales. Entonces, miren lo que dice el texto, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, usted y yo nacimos carnales. Usted y yo nacimos con deseos pecaminosos en nuestra carne y nos entregamos, todos nosotros, cuando no conocíamos a Jesucristo, nos entregamos a los deseos de nuestra carne. Pero miren lo que dice, pero los que son del Espíritu, no dice los que hacen las cosas del Espíritu, los que son del Espíritu. Y ese concepto lo va a explicar en las palabras que continúan en el texto. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque son los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que una de las dos áreas lo tiene entretenido a usted. O es su carne o es Dios. Entonces, si la carne lo tiene entretenido a usted, entonces usted se va a ocupar de las cosas de la carne. Y ahí resulta, hermanos, que el día domingo vamos a la iglesia, salimos santitos. Para las 6, 5 de la tarde estamos ya involucrados en las cosas de la carne. Es que yo digo a las 5, 6, quizás a lo mejor antes. Y pasamos toda la semana haciendo nuestras cochinadas. Y el domingo, antes de irnos al culto, si es que no hay Santa Cena, nos vamos, lloramos y hacemos un berrinche para que Dios nos perdone para continuar otra vez haciendo las mismas cosas que estamos acostumbrados a hacer. Hermano, ese tipo de cristiandad es un tipo de cristiandad barato. Que una vergüenza, hermano, cuánta gente el día de hoy profesa ser cristiano porque van a una iglesia cristiana, pero no porque vivan una vida cristiana. Dice el texto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esos designios son las órdenes de su carne. Su carne todos los días, después de esta clase, antes de esta clase, le ha estado diciendo, mira, haz esto, mira, ve para allá, mira, abre los ojos, mira, piensa en esto. Esos son los designios de la carne. Pues esos designios que la carne le dice a usted son enemistad contra Dios. Mire, yo no tengo enemigos, pero por seguro, yo de Dios no quiero ser enemigo. Yo no quiero tener a Dios de enemigo, pero mis actos me pueden llevar a ser enemigo de Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Y aquí es donde yo les quiero decir a ustedes, hermanos, que ser espiritual o tener espiritualidad con Dios de esa bíblica no es algo que usted hace, porque usted no puede ser espiritual. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que cuando habla acerca del fruto del Espíritu Santo, al final de que se nos ha dado la lista del fruto del Espíritu Santo, dice, contra tales cosas no hay ley. El ser espiritual no es algo que usted puede aprender. El ser espiritual no es algo que usted puede leer en un libro y decir, bueno, después que pase la clase de nuestro hermano Felipe, voy a ser espiritual. No. Una persona o es espiritual o es carnal. Y punto. Entonces, hermanos, ser espiritual significa haber nacido de nuevo y ser guiado por el Espíritu que ahora mora en nosotros. Sí, van a venir los pensamientos de la carne, pero todos nosotros entendemos que ser tentado no es pecado. El pecado viene cuando cedemos a los deseos de nuestra carne, que la Biblia llama concupiscencias. La concupiscencia son esos deseos que emanan de nuestra carne y que el enemigo se aprovecha de esos deseos y nos lleva en pos de lo que Dios no quiere. Ah, pero qué lindo. Nosotros hacemos una infinidad de cosas porque sabemos que la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la clase de juego que nosotros tenemos con Dios. Mi exhortación a ustedes es que nos pongamos serios. Hay que ponernos serios, hermanos. Entienda usted, hermano, que usted no puede mantenerse salvo. Usted no puede mantenerse alejado del pecado. Usted no puede ir en pos de Dios a no ser que el Espíritu de Dios le ayude. A no ser que usted tenga en su vida al Espíritu de Dios. Esto no se trata de tener una gran disciplina. No, se trata de sujetarse a ese Espíritu que ahora mora en usted. Y dice el texto que sigue, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ay, qué triste eso, hermano. Qué triste, hermano, que nosotros creemos que porque tenemos una posición en la iglesia, porque hacemos algo para Dios, porque cantamos lindo, porque damos diezmo, porque los días domingos nos vestimos y nos pintamos y nos ponemos un vestidito bonito y vamos bien espirituales, creemos que eso es lo que agrada a Dios. Creemos que al ir a la iglesia le estamos haciendo un favor a Dios. Hermano, si usted vive en la carne, vístase de seda, vístase de lo que usted quiera y nada pasa. Mire lo que dice el texto. Mas vosotros no vivís según la carne. Usted le puede poner ahí entre paréntesis designios de la carne. O sea, que la carne le va a pedir a usted hacer cosas que van en contra de Dios, pero usted ya no vive según los deseos de su carne. Por eso es que usted tiene que aprender a correr, a huir, a cerrar sus ojos, a irse a la derecha cuando el pecado está a la izquierda. O sea, usted tiene que hacer algo. Si usted no hace algo, usted va a caer y va a vivir desagradando a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según conforme al Espíritu. Quiero decirles algo aquí enfático. Nadie puede tener una relación con Dios separado de la palabra de Dios. Nadie. No hay tal cosa. Hay gente que le gusta orar y me dicen, a mí me gusta orar. Casi la Biblia, casi no. Me gusta orar. No. Lo siento mucho, hermanos. Usted tiene que aprender a tener una relación con la palabra de Dios. De allí es donde emana ¿cómo se llama? Las órdenes del Espíritu, los designios del Espíritu, de ahí es donde emanan, de la palabra de Dios. No emanan de sus pensamientos o de sus grandes horas en rodillas
buscando misticismo y buscando visiones y buscando mensajes que le lleguen a su mente. No, piden la palabra de Dios. O sea, que el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a su palabra. La palabra siempre nos va a llevar a Cristo. Cristo siempre nos va a llevar al Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y observe lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí no dice que si sientes el Espíritu, no habla de que si hablas en lenguas, no habla de que sentiste un escalofrío, que sentiste que las orejas te crecieron y que comenzaste a llorar. No, ahí está hablando de que si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, no es de él, por mucho que vayas a la iglesia y por mucho que profeses de que sí, que tú crees en Dios. Ay, sí, la gente ahora es, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. No, nada de eso. Tiene que ocurrir algo más profundo que simplemente decir con tu boca que crees en Dios. Eso no vale nada. Dios, no vale nada. Y ya te voy a explicar por qué. Quiero que vean, hermanos, este círculo este triángulo, y quiero explicar algo muy importante que tiene que ver con la espiritualidad de cada uno de nosotros. Vamos a ir primeramente a ver lo que dice Ezequiel capítulo 36, verso 24 al verso 27. Vamos a... Ok. Ok, ¿cuántos de ustedes me podría alguien levantar la mano si pueden ver el texto que está en la pantalla? ¿Pueden ver el texto? ¿Alguien me puede? Ok, gracias, hermano. Ok, observen lo que dice Ezequiel capítulo 36, verso 24 y verso 27. Aquí hay pasos importantes que tienen que ver con el nuevo nacimiento, que tienen que ver con la espiritualidad de un creyente, de una persona que verdaderamente cree en Dios. Y se lo estoy diciendo a cada uno de ustedes, chicos y chicas que me están escuchando, porque hay muchos que se meten dentro de la iglesia, que dicen que creen en Dios, pero que no dan una demostración que verdaderamente creen en Dios. Observe lo que dice Ezequiel capítulo 36, verso 24 y verso 27. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Observe, esto está hablando de, ahí se lo tengo escrito, de separación. Separación. Lo primero, que una persona que cree en Dios y que ha nacido de nuevo, se separa. Se separa de las costumbres que no agradan a Dios, se separa de los amigos que lo hacen caer en el pecado, se separa de su pecado, de la maldad, de todo aquello que lo hace enemigo de Dios. Una conversión genuina, verdadera en Dios, automáticamente nos separa. Ese es el concepto de ser santificado, alejados de la maldad, pero acercados a Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice, y yo os tomaré de las naciones, de donde estuvieran ellos, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Así que lo primero tiene que ver con separación. Lo segundo, verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo segundo tiene que ver con purificación, tiene que ver con limpieza, no solamente en este caso ceremonial, sino que moral. Ahora, en otras palabras, hermano, ¿cómo podemos decir que hemos nacido de Dios, que hemos nacido del Espíritu, cuando todavía continuamos viviendo vidas impuras?
Eso quiere decir, hermano, que no nos hemos separado y por lo tanto continuamos en nuestras inmundicias y seguimos adorando ídolos. Seguimos adorando lo que fue creado en vez de adorar al Creador. Verso 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto quiere decir que no solamente hay separación, no solamente hay limpieza moral, sino que también hay conversión. Una persona que tiene todavía un corazón de piedra, que no cree en nada, es una persona que todavía no se ha convertido a la realidad de lo que es el Espíritu de Dios. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Algunos de ustedes creen que Dios mezcla su espíritu con el nuestro. Y no, eso no es así. Dios en toda su palabra nunca va a mostrar lo que es el sincretismo. Nunca va a mostrar una mezcla del espíritu del hombre con una mezcla del Espíritu Santo. No es 100% una mezcla del Espíritu de Dios. Mire lo que dice el texto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otra vez el concepto que yo les estaba diciendo, hermano, ninguno de nosotros puede mantenerse santo, puede mantenerse salvo, ninguno de nosotros puede acercarse al Señor si no ha nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva, el que nos da el hambre por servirle, por orar, por mantenernos santos. Es el Espíritu Santo el que nos dice por ese lado no. Es el Espíritu Santo el que nos dice, ¿sabes qué? Eso que hiciste, no, 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 no. Pero nosotros creemos que nosotros podemos hacer todo eso. Si nosotros podemos hacer todo eso, entonces no necesitamos al Espíritu Santo. Pero porque no lo podemos hacer, el Espíritu, Dios mismo dijo, voy a tener que enviarles mi Espíritu. Y solamente así haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Una de las razones por las que nosotros no podemos hacer ninguna de estas cosas es posiblemente porque no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo. Nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia, cantamos todos los cantos, hacemos todas las cosas que hace un cristiano, pero todavía no nacemos de nuevo. Esto implica, hermano, verso 27, regeneración. Observen, verso 24, separación, eso es santificación. 25, limpieza moral. ¿Ah? Limpieza moral. 26, ahí nos está hablando de conversión, de dar un giro en una dirección opuesta. Es el arrepentimiento de nuestros pecados, el arrepentimiento de todo lo que nosotros hacemos que ofende a Dios. Número 27, regeneración. Nosotros no podemos, hermanos, obedecer a Dios a no ser que seamos regenerados. Entonces, vemos la primera columna de este triángulo. Veamos qué es lo que dice Isaías. Isaías, capítulo 44. Mire lo que dice el capítulo 44. Además de todas aquellas cosas que están en el otro texto, mire lo que dice Isaías 44, verso 3 al 4. Porque yo, dice el Señor, derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Qué es el sequedal? Sequedales son esas tierras áridas. Pues usted va a notar cómo el simbolismo del agua a través de toda la Biblia, en el Salmo 1, dice, aquel que medita de día y de noche será como árbol plantado junto a los ríos, a las corrientes, a las aguas. ¿Por qué? Porque el agua representa vida.
El agua no solamente limpia, sino que trae vida. Dice el Señor, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Qué es lo que sucede con la tierra que está seca y la tierra que es árida? No produce absolutamente nada. Usted lo único que puede producir sin el Espíritu de Dios es una falsa vida religiosa. Y a la gente usted la puede engañar, pero a Dios no lo engaña. Entonces, por eso es que Dios dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Cuando eso ocurre, observe lo que ocurre. Cuando Dios deposita su agua en ese corazón árido, duro, seco, dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Yo no sé cuántos me están escuchando aquí que todavía no han despertado del sueño en el que están. Pero yo creo que este es el momento adecuado, yo creo que es el momento para decir algo. Todos tus problemas, toda esa falta de paz, de vida que te hace falta a ti es porque no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Dice, mi bendición sobre tu renuevo y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Cuando uno viene al conocimiento del Señor, tus hijos, tus nietos, los esposos de tus hijos van a ser la nueva generación de la nueva vida que tú has aceptado tener en tu vida. Esto habla, hermanos, de que un hombre o una mujer sin Dios es un ser sin fruto eterno. No tiene nada. Cuando se muere, la generación sigue el mismo camino que él o que ella tenían cuando estaban vivos. Ahora observe. Mire lo que dice Juan. Ahora le toca al Señor Jesucristo explicar estos dos versículos, este concepto de lo que se llama el nuevo nacimiento. Capítulo 3 de Juan dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este principal entre los judíos, hermanos, había llegado al Señor Jesucristo y dice la Biblia que de noche, porque había llegado a entender de que él necesitaba más que una simple religión. Era un principal de los judíos, era religioso, practicaba todas las ceremonias, pero necesitaba más. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, yo reconozco que tú tienes algo de Dios. Y el Señor Jesucristo, que era un sabio y que sabía que un hombre no tenía que dar testimonio de él porque él sabía todo lo que hay en el hombre, respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo puede ver el reino de Dios. Y les voy a explicar algo aquí, hermanos. No solamente no puede entrar al reino de Dios, pero aquí en la tierra no puede ver el reino de Dios, cómo Dios se mueve, cómo Dios habla, cómo Dios toca. No puede ver nada de lo que es del reino de Dios aquí en la tierra. No puede. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Y usted puede ir a la iglesia todos los domingos y usted se va a frustrar diciendo, todo esto que dice la Biblia no es cierto porque yo no puedo retirarme de mi camino. No, es que no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con usted. Tiene que ver con usted porque usted verdaderamente no se ha entregado a Dios, no ha nacido de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Observe, el que no naciere de agua, ahí está el agua otra vez, es agua purificadora. Purificadora. ¿Sabe que es una tristeza cómo la iglesia misma
ha hecho tremendo trabajo en desacreditar el bautismo. A la gente se le enseña ahora que el bautismo es simplemente un simbolismo. Entonces mucha gente dice, pues si son un simbolismo no lo tengo que hacer. Algo ocurre cuando tú te bautizas. Algo ocurre. La palabra de Dios aquí está aludiendo a la costumbre del judío del Antiguo Testamento, donde usaban el agua de la purificación. En los capítulos anteriores, el Señor Jesucristo acaba de convertir el agua en vino y ahí se mostraron las tinajas que estaban vacías y Él vino y las llenó. El agua aquí no es solamente un simbolismo, sino que es un mensaje de que nadie puede decir con sus labios que cree en Dios, que ama a Dios, si su vida todavía continúa infectada de la inmoralidad. El que no naciere del agua y del Espíritu, ahora dice, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 3 dice, no puede ver, ahora dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y dice el verso que sigue, es muy coherente porque él está diciendo, la carne produce carne y el espíritu produce espíritu. O sea, que el simple haber nacido no le garantiza a usted absolutamente nada. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu. Y dice, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y hay un verso aquí, el verso 8, que a continuación lo voy a explicar. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiero que ustedes vean este siguiente texto, que es muy importante. Esto quiere decir, hermanos, que este triángulo habla de separación, habla de purificación y limpieza, habla de transformación, habla de conversión, habla de relación y habla de frutos. Esto quiere decir, hermanos, que haber nacido de nuevo significa haber sido transformados espiritualmente. Una persona que ha nacido de nueva es una persona que ha sido justificada, regenerada, santificada. Es una persona que se ha convertido a una determinada denominación o pertenece a una religión. No. La espiritualidad bíblica tiene que ver con una relación profunda con Dios, una relación comprometida con Dios, no con el pecado. Ya nosotros no nos debemos a las órdenes de nuestra carne, nos debemos a la obediencia a Dios. Observe, Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Quiero decirles, hermanos, que este texto que dice el viento no se ve, pero sí se puede ver, nos está indicando de que nosotros no podemos ver al Espíritu de Dios, pero sí podemos ver la obra en los seres humanos. Usted puede decirme todo lo que usted quiera con su boca, pero si la obra de Dios no es patente, no se ve en su vida, es usted el mismo mal hablado, el mal pensado, es usted la misma persona que todo el mundo ha conocido, usted no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento no se puede explicar, no se puede razonar, solo se puede experimentar. Dice la palabra de Dios en Juan 2, 23, 25, antes de que Juan diera la historia de Nicodemo. El Señor Jesucristo dijo esto. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, como el día de hoy, que mucha gente va a las campañas y por miles y miles pasan. ¿Y por qué se creen en Jesucristo? Viendo las señales que hacía. Así quien no. Hoy se convierten, mañana, quién sabe.
Pero mire lo que dice el texto. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso es que existe el nuevo nacimiento. Usted no tiene ninguna manera de salir del hoyo donde usted está, a no ser que venga a Jesucristo. Hay una oración que nosotros le llamamos la oración del pecador. La oración del pecador. ¿En qué consiste, hermano, la oración del pecador? La oración del pecador es básicamente una oración que uno hace a Dios cuando ha entendido que es pecador y en necesidad de un Salvador. Si usted el día de hoy ha entendido que es pecador y necesita a un Salvador, entonces escuche lo que le voy a decir. El primer aspecto de esta oración es confesar que usted es pecador. Romanos capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos nosotros somos pecadores en necesidad de la misericordia y el perdón de Dios. El capítulo 3 de Tito, versos 5 al 7 dice lo siguiente. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Estas excusas de que no podemos en contra del pecado a mí se me hacen bastante increíbles. Él derramó en nosotros abundante espíritu de regeneración y renovación por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, dice la palabra de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El segundo aspecto de esta oración es confesar con tu boca que Cristo es la única provisión de Dios para resolver tu condición perdida y pecaminosa. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hacer la oración del pecador es simplemente una forma de declarar a Dios que confiamos en Jesucristo como Salvador. No son palabras mágicas que traen salvación. Es más bien una oración de fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia declara lo siguiente. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si esta tarde, esta noche que has escuchado lo que he dicho, te ha tocado, te ha hecho recapacitar, y posiblemente tú has estado jugando con Dios, has estado simplemente
viviendo una vida apática, insípida, una vida de mentira, esta es la oportunidad para arrepentirte. Esta es la oportunidad que Dios te da para ponerte a cuentas con Él. Es muy posiblemente que tú ya hayas recibido a Cristo en tu corazón, pero tu vida no anda bien. Tu vida no está bien. Y necesitas reconciliarte con Cristo. Es posiblemente que tú aún no conozcas a Cristo. Es posiblemente que tú nunca naciste de nuevo y tú lo sabes. Tú lo sabes que has estado deteniendo la obra del Espíritu Santo por una sencilla razón, porque quieres continuar viviendo tu vida de pecado. Si esa es tu condición, te voy a invitar a que ores esta oración simple, esta oración básica. Pero yo sé que no son palabras rebuscadas, no son palabras mágicas, pero si lo haces de corazón, ahí donde tú estás, sin importar cómo esté tu vida en este momento, Dios te va a escuchar y va a hacer algo por ti, te va a salvar, va a enviar su Espíritu Santo para que vivas una vida en obediencia. Ora conmigo y dile: Dios, sé que soy pecador. Sé que merezco las consecuencias de mi vida de pecado. Sin embargo, estoy confiando en Jesucristo como mi Salvador. Creo que su muerte y resurrección hicieron la provisión para mi perdón. Confío en Jesucristo y solo en Él como mi Señor y Salvador personal. Hazme una nueva creación. Perdona todos mis pecados. Sálvame y perdóname. En el nombre de Jesucristo hago esta profesión de fe. Amén. Amén. ¿Qué debes hacer ahora? Primero, aléjate de toda maldad y de la práctica del pecado a la que estás acostumbrado. Únete a una iglesia que crea que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Hay muchas iglesias, pero no todas las iglesias creen que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, por lo tanto no le tienen respeto a la palabra de Dios. Bautízate, no esperes, pídele al pastor: necesito bautizarme. Bautízate lo más pronto posible. Si hay alguien aquí en este grupo que aún no se bautice, que se bautiza, bautícese. Vaya con el pastor, no tenga vergüenza, vaya con el pastor y dígale: pastor, yo necesito bautizarme, quiero estar a cuentas con mi Señor. Bautízate lo más pronto posible y da profesión pública de tu fe en Jesucristo. A gente que no le gusta decir que son cristianos, no quieren que nadie sepa que es cristiano. Eso no es ser cristiano, hermano. Únete a un grupo donde puedas ser discipulado y puedas crecer en la fe y la madurez espiritual. Comienza ya, desde este mismo día, a testificar a toda tu familia de lo que Cristo ha hecho en ti y sobre todas las cosas. Comienza a caminar una vida de obediencia a Dios. Si necesitas otros recursos, lectura, necesitas ver algunas de nuestras lecciones que tenemos, puedes ir a Leyendo las Escrituras, puedes pertenecer a los grupos de Leyendo las Escrituras donde enseñamos, e incluso puedes pertenecer al Instituto Internacional de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos, ICPO. Así que la próxima semana, hermanos, la clase que va a estar impartiendo nuestro hermano Ali tiene que ver con la misión del laico en la iglesia. No sé qué más podríamos añadir el día de hoy.
Pero mi oración es, hermanos, que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de todos aquellos que la han escuchado.